Radio Adventista La Voz de la Esperanza presenta su programa La historia de la Iglesia de Dios y su misión en tiempos de crisis, con el pastor Noel Bermúdez. Bienvenidos. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños. Buenas tardes para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Les saluda el pastor Noel Bermúdez con cariño. En este momento queremos iniciar este tema, un tema más en esta noche. Quiero felicitar a todos los hermanos que están allí reunidos con sus familias. Recordemos, hermanos, que en el nombre de Jesucristo vamos a encontrar victorias. Hay que hacerle caso a Dios y Dios nos va a bendecir. Dios siempre estará con su pueblo. En la historia de la iglesia, Dios siempre ha estado con su iglesia. Dios siempre va a estar contigo. Vamos a orar en este momento y a darle inicio a nuestro tema de hoy, de una manera muy especial poder compartir con todos los que nos escuchan la palabra de Dios. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque siempre estás con nosotros en medio de las dificultades. Permite, Padre eterno, que tu palabra hoy hable a nuestros corazones y podamos creer que tú eres quien diriges la iglesia. Podamos creer, Señor, que tú eres quien estás con nosotros en este momento de dificultad. Permite que tu palabra, Señor, pueda hoy hablar a lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Las instrucciones son necesarias. Si usted se da cuenta que en este momento tan difícil como el que está enfrentando cada uno de los seres humanos que vivimos en esta tierra, nos damos cuenta que las instrucciones son necesarias. El Ministerio de Salud de tu país, el Ministerio de Salud de mi país, nos ha recomendado que debemos quedarnos en casa. Debemos lavarnos las manos, debemos estar pendiente de no contagiar a nuestros seres queridos. Incluso si usted está fuera de la casa, si usted va al súper o a cualquier lado que por supuesto sea necesario para movilizarse en ese momento, usted cuando llega de ese lugar que está externo a su casa, usted cumple con una serie de requisitos antes de entrar a la casa. Hay instrucciones quizás que usted ha colocado en su casa para poder resguardar su familia. Y quizás usted se unta en sus manos jabón y agua y se lava las manos, quizás se coloca un poco de alcohol, quizás algunos usan vinagres, otros usan limón. No sé qué estarás usando para poder eliminar el virus que quizás lleves en tus manos o hayas traído de la calle en tu ropa. Pero hay una serie de instrucciones que tú debes, una serie de leyes que debes cumplir para resguardar tu familia y de esta manera el virus no pueda entrar en tu casa. Ayer hablábamos de un tema muy especial con respecto a lo que era el pecado. Hablábamos de cómo el pecado puede destruir la vida del ser humano. Y hoy vamos a hablar de las instrucciones de Dios. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios le da a la iglesia cuando inicia esta misma? La iglesia inicia, como vamos a hablar mañana acerca de cómo la iglesia inicia. La iglesia inicia con Adán y Eva. Esos dos personajes son los que Dios toma y inicia, por supuesto, su iglesia. Cuando usted va a la historia que tenemos, como el Génesis, usted va a encontrar que Dios es un artista, Dios es amor, Dios es maravilloso, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Padre y Dios instruye a la humanidad recién creada para que puedan vivir eternamente. Hablábamos, por cierto, de esto la semana pasada y hablamos con respecto a lo que es la corona de la vida. Nosotros luchamos para obtener la corona de la vida, pero al principio no fue así.
al principio nada más nuestra fidelidad a Dios habría mantenido nuestra vida eterna. Hubiésemos mantenido nuestra vida eterna. Hubiésemos seguido siendo eternos y semejantes a Dios. Dios no crea al hombre para que muera. Dios no crea al hombre para que sea contagiado por este pecado que destruye y ha destruido a la humanidad. Dios crea al hombre para que viva perfecto y en amor para con su Creador. Pero es la decisión del hombre la que lo lleva, por supuesto, a la desgracia que causa el pecado. Yo quiero invitarte para que podamos abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis capítulo 3. Allí vamos a estudiar cómo fue que inició el pecado, cómo fue que dejamos nosotros entrar a este pecado en nuestra tierra. Recordemos que ya el pecado existía, ya esta peste se había generado, había sido creada por el gran engañador que conocemos con el nombre de Satanás. Satanás se había rebelado contra Dios. Pecado, según Primera de Juan, encontramos que es, por supuesto, infringir las palabras de Dios. Cuando usted va en contra de la palabra de Dios, cuando usted va en contra del consejo de Dios, cuando usted le dice a Dios que no sabe nada, sino que usted sabe más que Dios, allí entonces se manifiesta el pecado en su vida. El pecado ha sido una tragedia tan grande para la raza humana que ha destruido a grandes y pequeños, ha destruido a niños y a adultos, ha destruido a ancianos y poderosos. Por esto debemos cuidarnos mucho del pecado y aceptar y escuchar las instrucciones de Dios. Dios instruye al hombre, Dios instruye a la humanidad. Dios en estos tiempos todavía instruye a su iglesia para que pueda salir victoriosa en medio de la crisis del pecado. El pecado, si pudiéramos considerar, está en su pleno apogeo. En estos últimos tiempos, el enemigo de las almas ha tomado con poder aún más, quizás a nuestros familiares, quizás a nuestros gobernantes, quizás a nuestros líderes, para destruir a los pueblos, para destruir a los que tenían una esperanza de creer en Dios, para destruir, por supuesto, de manera literal, a través de las guerras, a la gente inocente. El enemigo de las almas está desesperado. Satanás sabe que le queda poco tiempo y él está dispuesto a acabar con todos los que fueran necesarios y así no permitirles que se salven. Por esto yo quisiera en este momento hablarte a ti, querido amigo que me estás escuchando. Por esto yo quisiera hablarte a ti, querido hermano, porque no se trata de una iglesia, no se trata de un problema eclesiástico, no se trata de un problema político, se trata de un problema social que mata no nada más tu vida terrenal, sino que mata o acaba con tu vida eterna. Y nosotros debiéramos preocuparnos cuando miramos las instrucciones de Dios, debiéramos preocuparnos en gran manera. Y yo quiero hablar de este encuentro que tiene Satanás con Eva en el jardín del Edén. Yo quiero hablar en este momento y de una manera histórica, ilustrar lo que aconteció en el pasado para que podamos tomar ejemplo y no cometer los mismos errores en el presente y así no ser afectado en el futuro. Dios se encuentra con su iglesia. Debemos considerar que Dios acaba de crear un mundo maravilloso, organizar de una manera espectacular, con colores, formas y tamaños, las bellezas que podemos mirar en la creación. Pero también ha creado un hombre perfecto, a imagen y semejanza de él mismo. Crea un hombre y crea a una mujer como ayuda idónea del hombre.
crea un equipo especial para poder hacer de la humanidad, oiga bien lo que le voy a decir, una humanidad perfecta y llena de amor. Yo quiero leer en este momento Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lee conmigo allí donde estás en tu casa. Vamos a abrir la palabra de Dios en este momento y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. La serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y miren cómo inicia la historia, el encuentro que tiene Satanás para cuestionar las instrucciones de Dios. Muchos de nosotros, quizás algunos que me están mirando allí escuchando, creemos que este virus o este nuevo coronavirus, porque según los estudiosos o según las redes sociales hablan de que ya existían coronavirus, pero este es el nuevo coronavirus. Yo no quiero pelear con eso, ni usted tampoco pelee con eso. Solo debemos entender que el Señor Jesucristo quiere salvarnos y debemos aceptar las instrucciones de la palabra de Dios para podernos salvar. Yo quiero en este momento hablar con respecto a las instrucciones que están dando los ministerios de salud de cada país. El Ministerio de Salud de nuestro país, en este caso, está diciendo que debiéramos considerar que el nuevo coronavirus es una enfermedad que no es para juegos, que es algo muy serio. Ayer miraba en el programa de la tarde de nuestro país, Panamá Informa, estaban informando allí en ese momento que estamos en riesgo total, que incluso esto es un asunto muy serio, que debiéramos tomar todos los ciudadanos de este país con mucha seriedad. Y yo quisiera darle fortaleza, por supuesto, a lo que hoy yo estoy leyendo a través de la palabra de Dios. Para aquella persona que me está escuchando, le voy a decir lo siguiente: toma con mucha seriedad las consecuencias del pecado y las instrucciones de Dios. Y muchos se han enfermado, se han contagiado en estas semanas, nada más por no querer asumir la responsabilidad como ser humano de respetar las instrucciones de los especialistas. Por supuesto, son personas que se han capacitado en nuestro país para resguardar nuestra salud. Hagamos casos. Tenemos que hacer caso, amigos que me están escuchando, al llamado de atención de nuestro Ministerio de Salud, porque quiere resguardar nuestras vidas. Y yo quisiera en este momento resaltar, en medio de la historia que estamos leyendo, primeramente que la serpiente era el animal más astuto del campo que Jehová había creado. Y pudiéramos decir, lo que pasa es que Dios es el culpable porque Él creó ese animal. Oiga bien lo que le voy a decir, no es el animal, y decíamos hace unos días, que no se trata del mensajero, sino del mensaje. El animal solo fue un instrumento de Satanás para destruir a la humanidad. Ya usted se da cuenta que incluso usted mismo puede ser el instrumento que está acabando con su familia dirigido por el diablo. El coronavirus, según lo que dicen los expertos, es invisible. Nadie lo puede detectar incluso hasta unos días. Se estima, por supuesto, que entre 1 o 2 semanas es que el coronavirus se puede llegar a detectar en algunos seres humanos. Pero en su totalidad, lo más peligroso de este virus es que es invisible, queridos. Y yo quiero decirle lo siguiente a aquella persona que me está escuchando. El pecado también es invisible y quizás no le has tomado la suficiente importancia para darle seriedad a lo que está aconteciendo en este mundo contagiado por la peste del pecado.
El enemigo de las almas utiliza un instrumento, una serpiente, y utiliza el animal quizás más hermoso, el animal más cautivador, el animal que pudiera desviar la mirada de Eva, que tenía que estar colocada en el Creador. Pero lo cierto es que este animal, utilizado por el espíritu del diablo, comienza a entablar una conversación con Eva. Y yo quiero darle un consejo a todos aquellos que me están escuchando. Un consejo que proviene de la palabra de Dios. Con el diablo no se habla ni se negocia. Porque muchos de nosotros creemos que nosotros podemos relacionarnos con el pecado, podemos incluso adoptar el pecado en nuestra vida y no tener consecuencias. Y decíamos hace unos días que mucha gente está incluso por medio de la situación de este momento cauterizada para poder sentir la necesidad de alabar a Dios. Y es bueno lo que estamos haciendo, porque debemos alabar a nuestro Creador no nada más en crisis, sino también en todo momento. Pero lo lamentable es que mucha gente quizás después de la crisis ni siquiera de Dios se acuerden. Eva tenía un contacto especial con Dios. Eva a diario se relacionaba con Dios. Eva a diario estaba pensando, estaba allí reaccionando a lo que es el consejo de Dios, la instrucción de Dios. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea perfecto y le da una instrucción. Dios le comienza a contar la historia de cómo creó todo. Recuerden que la historia, el concepto de historia, es un relato que ha acontecido. Es decir, un suceso que aconteció. Es decir, la verdad. Si usted dice que la Biblia es mentirosa, entonces no puede ser historia. Por esto es que la Biblia es verdad, totalmente verdad. La Biblia no miente, porque la Biblia solo es el relato de la historia perfecta de Dios con los hombres. Dios relacionándose con los hombres. La Biblia solo presenta una historia perfecta de Dios con los hombres imperfectos. Así que Dios había creado al hombre de manera perfecta y le da una instrucción para que mantuviese su perfección, o en este caso, pudiera obtener la corona de la vida, es decir, la vida eterna. El hombre, por supuesto, desvía su mirada del concepto, del consejo, de las palabras y las recomendaciones de Dios. Y la empieza a colocar en un ser que en el momento apenas está oyendo hablar. La serpiente pudo haberle dicho a la mujer que ese fruto le había dado la habilidad de hablar. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo ya tenía la mujer escuchando a Dios hablar? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros escuchando la palabra de Dios? Quizás en estos últimos días tu celular suena a cada momento con un nuevo video, un nuevo video, un nuevo video. Y la mayoría de los videos son programas especiales que la iglesia de Dios en este tiempo de crisis ha estado preparando y ha preparado y sigue preparando para que llegue la palabra de Dios a tu corazón. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ya llevas escuchando las palabras verdaderas de Dios? La serpiente, el animal más astuto, entabla una conversación. Y las primeras palabras de este animal, por supuesto, del enemigo de las almas, que utilizaba a este animal, las primeras palabras que utiliza el diablo son palabras para despertar interés y duda. Oiga bien eso, interés y dudas.
Usted sabe que esta es un arma que el diablo ha utilizado y sigue utilizando desde el principio hasta el final. La va a utilizar. Las dudas y el interés. ¿Cómo despierta interés el diablo en ti para que te relaciones con el pecado? A través de lo que estás viendo, a través de lo que estás oyendo. ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que ves? Quizás estoy hablando para alguna persona que en estos días lo único que ha hecho es consultar las redes sociales para ver videos de risa, memes quizás, y reírse un rato y, por supuesto, no aburrirse en casa. Y quizás estoy hablando para mucha gente que su tiempo lo está aprovechando, el tiempo de cuarentena lo está aprovechando muy bien para prepararse en el conocimiento de la Biblia. Buena cosa has hecho y estás haciendo. Y aquella persona que no está utilizando su tiempo para refugiarse en la palabra de Dios, le animo para que de una manera muy especial, a través de la palabra de Dios, puedas tener un encuentro especial con Jesucristo y su palabra. La serpiente entonces le hace una pregunta clave a la mujer. La pregunta que le hace en medio del inicio de esta conversación es: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Una pregunta quiero hacerle a través de esta pregunta y disculpen que responda o que haga una pregunta en medio de otra. ¿Dios le había dicho al hombre que no comieran de ningún árbol que estaba en el huerto? De ninguna manera. Dios no había dicho eso. Dios lo que había dicho era que comieran de todos los árboles que estaban en el huerto, pero que no comieran de uno, y le dice el por qué. Porque en el día que ustedes coman de ese árbol, de ciertamente morirán. Dios siempre va a resguardar la vida del hombre. Dios siempre nos va a instruir para que tengamos vida eterna. Hagamos caso a Dios. No le hagamos caso a los políticos. No le hagamos caso a los religiosos. No le hagamos caso, y esto lo decía hace días, el miércoles pasado creo que hablé de esto. No le hagamos caso a los que vienen en nombre de sí mismos. Hagámosle caso a la palabra de Dios. No me hagan caso a mí tampoco, por si acaso. Hágale caso a la palabra de Dios, porque no soy yo, es el mensaje que llevo yo. Un mensaje que viene de la palabra de Dios. El mensaje no es mío, yo solo soy un mensajero de Dios que habla a tu corazón, que pone este mensaje a tu disponibilidad allí en tu casa. Puedes abrir tu computador, puedes abrir tu teléfono y mirar el mensaje que Dios te está dando. Yo solo soy un instrumento de Dios. Usted sabe que el diablo siempre tiene una manera de proceder. El diablo lo primero que tiene que hacer es tratar de confundirnos y por supuesto que creamos dentro de nosotros acciones de duda. Cuando nosotros comenzamos a crear dudas en nuestros corazones, entonces empezamos a cuestionar a Dios, número uno. Número dos, comenzamos a ver si Dios tiene razón o no. Número tres, comenzamos a mirar si Dios realmente no se equivocó. Y número cuatro, comenzamos a ver si somos verdaderos dignos de la salvación. Y es lo que el diablo quiere lograr. Que tú creas que no puedes salvarte, porque eres tan pecador, porque mira lo que haces de noche, porque mira lo que haces cuando estás a solas, porque mira lo que haces con esta persona, porque mira lo que haces a través de tal cosa, porque mira lo que le haces a fulano de tal. Y el diablo nos hace creer que por medio de nuestros actos de pecado ya no merecemos la salvación. Versículo 2 dice, la mujer respondió al enemigo de las almas o a la serpiente que era utilizada por el diablo: claro que podemos comer de todo, pero del árbol, aquí es donde está la instrucción de Dios. Y la mujer repite la instrucción de Dios. Y yo quiero repetirla hoy para también
decirte lo siguiente, repítela todos los días de tu vida, estas palabras, repítela cada vez que vayas a pensar en hacer algo, cuando vayas a actuar, cuando quieras incluso hacer cualquier tipo de cosa que esté relacionado contigo y con los tuyos, piensa bien en estas palabras que Eva repite, porque no eran palabras de Eva, eran palabras de Dios. Las palabras de Dios, Eva se las repite al enemigo de las almas textualmente. Oiga esto. Leo palabra de Dios. Pero, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Mire esto. ¿Cuáles eran las consecuencias de desobedecer a Dios? La desobediencia ha traído la mancha del pecado. La desobediencia es la que te ha llevado a tomar esas decisiones que ahora te traen serias consecuencias. La desobediencia ha sido lo que ha contagiado tu vida y también la de los tuyos. La desobediencia a Dios, a las instrucciones de Dios, es lo que te ha alejado de Dios y de la salvación. Mira las palabras de Dios y hazle caso a Dios, amigo que me estás escuchando. Porque si no le haces caso a Dios, vas a morir. Todo aquel que no le haga caso a Dios va a morir. Porque Dios es tan amoroso para con el hombre que le avisa al hombre antes de ser destruido por el pecado. Yo me acuerdo que una vez mi mamá siempre nos instruía a nosotros para resguardarnos. Mami fue una mujer, y es una mujer muy hermosa, para mí es la mujer más hermosa que existe en la faz de la tierra. Pero mami era una mujer un poquito complicada a veces. Era lo que yo miraba cuando estaba de niños. Cuando yo estaba de niño yo pensaba que mami no tenía razón y que era como que muy extremista y muy sobreprotectora hacia sus hijos. Pero ahora es que me doy cuenta lo que mami trataba de hacer. Así que mami nos decía a nosotros que no andáramos con gente que estuviera un poquito como medio desalineada en lo que eran principios, por supuesto, buenos. Y mami siempre nos decía que antes de salir de la casa pidiéramos permiso, dijéramos para dónde íbamos y, por supuesto, cuando llegáramos a algún lugar ajeno de la casa, no entráramos a ninguna casa y tampoco tocáramos nada que no fuera nuestro. Me recuerdo siempre de esas lecciones. Una vez estaba jugando con un amigo, un amiguito vecino de la casa. Estábamos jugando canicas, algunos le dicen canicas, otros le dicen metra. Hacíamos un hoyito en el suelo y allí entonces jugábamos, creo que se le dice canica en algunos lugares. En mi país se le dice juego de metras. Así que estábamos jugando y después que terminamos de jugar, me acuerdo que mi amigo agarra una metra y me la regala. Me dice, te regalo una canica, una metra de esta. Cuando él me la regaló, yo me la metí en el bolsillo y se me había olvidado lo que mami había dicho. No tomes nada sin permiso mío. Mami era una mujer que ella inspeccionaba a sus hijos. Mami era una mujer que siempre estaba dispuesta a resguardar a sus hijos. Cuando yo llego a la casa, mami me ve que estoy jugando a solas con la metra que me había regalado mi amigo. Lo primero que mami hizo fue, ¿de dónde sacaste eso? Y yo asustado porque sabía de lo que se me avecinaba, le digo, un amiguito me lo dio de una vez, mire eso, me tomó de la mano, tome su metra, me tomó de la mano y me llevó a donde estaba
mi amiguito, decía la casa de mi tía. Y le preguntó entonces a mi tía, ¿él le regaló esto a Noel? Sí, él se lo regaló, yo estaba allí. Ah, ok, está bien, gracias vecina. Y nos fuimos a la casa. Yo me acuerdo siempre de eso, porque mami en ese momento me enseñó una gran lección. Había una instrucción de mi mamá, y la instrucción era para resguardarme. En este momento me he enterado de malas noticias de mi pueblo, que ha sido contagiado por la delincuencia, y la mayoría de los muchachos que se criaron conmigo están muertos y han sido masacrados a disparo porque han sido ladrones, han sido mafiosos y han sido los peores delincuentes del barrio. Y ahora yo me pongo a ver que mami lo que estaba tratando de lograr a través de los jalones de oreja, quizás a través de los rejos que me daba, estaba tratando de evitar una consecuencia fatal en medio de la historia de mi vida en un momento más avanzado, en el futuro. Y yo quisiera decirte lo mismo en este momento a través de la instrucción de Dios. Dios lo único que estaba tratando era de resguardar a estos dos seres que había creado perfectamente. Dios estaba tratando de resguardarlos con la instrucción. Y Dios le había dicho las consecuencias de quebrantar esta instrucción o esta ley que había sido colocada en medio de ellos por amor. Y siempre me acuerdo de las instrucciones de mi mamá. Y ella decía que cuando agarráramos algo que no fuera de nosotros, la consecuencia sería, ya usted sabe cuál es, la consecuencia no era muy agradable. Y lamentablemente las consecuencias del pecado no fueron ni han sido muy agradables. ¿Qué hizo Eva? Versículo 6 en adelante, voy a leer versículo 6 para ir finalizando. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, ¿qué fue lo que hizo? Tomó del árbol el fruto y comió. Y también dice la Biblia, usted sigue leyendo la historia, que le dio también a su marido, el cual comió, abriendo en ese momento las compuertas de las desgracias, abriendo en ese momento las compuertas del dolor y la tragedia, habiendo en ese momento paso a que el pecado entrara en la humanidad, manchara a esos dos hombres, a nuestros primeros padres, y de allí en adelante el ser humano pudiese reproducirse contagiado por este virus letal y mortal del pecado, y ahora perder nuestra salvación, y todo por no hacerle caso a Dios. Si el hombre hubiese sido fiel a los principios de Dios, si el hombre hubiese sido fiel a las palabras de Dios, la historia de nuestra vida fuera diferente. Y yo quisiera hacerte un llamado especial a ti, querido amigo. Y quisiera hacerte un llamado especial de una manera muy convincente, porque así lo creo. Si tú crees que Jesucristo es el Dios de la vida, si tú crees que las instrucciones de la palabra de Dios puede cambiar la historia de tu vida, entonces te invito para que allí donde estás puedas refugiarte en Dios, puedas en medio de la historia ser parte de esa iglesia de Dios que respete, que ame y predique con su testimonio y su actitud la palabra de Dios. Necesitamos darle nuestra vida a Dios. Necesitamos ser parte de ese pueblo fiel a las instrucciones de Dios. Dios ha instruido a su pueblo y debemos ser fiel a Dios. Dios hoy habla a tu corazón para que le hagas caso a la palabra que Él hoy está colocando en tu corazón. Debemos hacerle caso a las autoridades, y hago un llamado de atención a todos aquellos hermanos que me escuchan, a todos aquellos amigos que me escuchan a través de las redes sociales. Debemos protegernos, lavarnos las manos,
y hacerle caso a las autoridades de nuestro país que quieren resguardar nuestra vida. Pero hoy, escuche bien lo que le voy a decir. Hágale caso primeramente a Dios y a sus palabras. Hágale caso a Dios porque Él nos ha dado instrucciones. Él hoy ha hablado a nuestros corazones y a través de su palabra hoy nos dice que si le hacemos caso, Él nos va a bendecir. Y como Él mismo lo dice en Juan capítulo 14, si me amas, guarda mis mandamientos. Y como Jesús mismo lo dice en su palabra, el que a mí viene y me ama, guarda mis mandamientos. Y como lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Si tú crees que Dios es el Dios de tu vida, que el Dios de nuestros padres es el Dios de nuestra salvación, que Dios tiene razón y nos quiere resguardar de las consecuencias del pecado, entonces deja que el Espíritu Santo coloque su palabra en tu corazón y hazle caso a Dios. ¿Cómo hubiese sido la humanidad si hubiese cumplido con las instrucciones de Dios? Si le hubiese hecho caso a las instrucciones exactas de Dios. Hermanos, amigos, escucha el llamado de Dios y entrégale tu corazón. No sabemos si salimos invictos de este coronavirus. No sabemos cuál será el final de esta enfermedad letal y destructora. Pero lo que sí sabemos es cuál será el final de las consecuencias de este pecado mortal que ha contagiado a muchos, que ha derribado a muchos y que ha robado la salvación de muchos. En este momento voy a invitarte para que juntos podamos orar y en el nombre de Jesucristo podamos darle un final a este tema. Dios nos ha dado instrucciones, así como el Estado hoy nos da instrucciones para librarnos de este virus mortal. Vamos a orar en este momento y a través de la influencia del Espíritu Santo podamos encomendarnos en las manos de Dios. Señor y eterno Padre Celestial, ahora que nos hemos dado cuenta de lo serio que es el contagio del pecado, queremos hacer un pacto contigo. El hombre demostró en el jardín del Edén que solo no podía lograrlo, que solo no podía vencer al enemigo de las almas. Por esta razón, Señor, enviaste a tu Hijo, al único Hijo que tenías, para que por medio del sacrificio que hizo en la cruz, pudiéramos ser limpios, salvos y asegurar la corona de la vida para cada persona que crea en ti y en tu palabra. En este momento, Señor, en esta noche, quiero orar para que puedas entrar a mi hogar. Y en este momento te invito, Señor, para que entres a mi vida y comiences a transformar mi corazón. Señor, necesito de tu palabra. Soy un pecador. Soy una persona contagiada con el pecado. Y las consecuencias del pecado han acabado con muchas personas, quizás a quien amo. Ha llegado la oportunidad de hablarle a mi esposo, que quizás es un borrachón, un drogadicto. Ha llegado el momento de hablarle
a mis seres queridos que estaban lejos de tu palabra y no querían hacerle caso a la instrucción que has dado en tu palabra. Pero hoy, Señor, quisiera encomendarme a ti y pedirte que tu Espíritu Santo me ayude a poderme salvar. Quiero ir, Señor, a tu hospital celestial, como lo es tu iglesia, refugiarme en tus manos de amor y a través de tu palabra, que es el antídoto perfecto para este pecado, para este virus mortal como lo es el pecado, pueda ser sanado en el nombre de Jesucristo y vacunado por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por escucharme hoy y siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, querido hermano y querido amigo. Gracias por tu atención. Que la palabra de Dios haya llegado a tu familia. Comparte este mensaje con todos tus amigos y nos vemos mañana con un nuevo tema. Mañana a la hora de la mañana nos vemos para un nuevo tema en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.